inteligencia artificial va a transformar el mundo, más vale que haya alguien vigilando lo que puede suceder en su lado oscuro. Y esa persona es la doctora Joy Blomwini, nacida en Edmonton, Canadá. La doctora Joy es fundadora de la Algorithmic Justice League, investigadora del MIT, modelo, artista y autora del bestseller Unmasking AI, un libro que rompe los mitos sobre la tecnología y defiende lo más valioso, el elemento humano en un mundo de máquinas. Su investigación sobre reconocimiento facial sacudió al mundo de la inteligencia artificial, pues descubrió cómo muchos algoritmos fallan cuando analizan rostros de personas de raza negra o de rasgos diversos. Y desde entonces su voz es una de las más fuertes en la lucha contra el sesgo digital. We've used tools of computational creation to unlock immense wealth. We now have the opportunity Y tenemos ahora la oportunidad de tener mayor igualdad si hacemos cambios sociales como una prioridad y no solamente como un pensamiento. Su charla TED sobre sesgos en los algoritmos tiene más de 1.7 millones de reproducciones y su participación en TED AI, donde habló de los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial, llevó la conversación a nuevos horizontes. Seleccionada como una de los jóvenes líderes globales del Foro Económico Mundial, la doctora Blomwini ha sido asesora de distintos gobiernos para formular políticas públicas de inteligencia artificial equitativas y responsables. Y en su faceta como la poeta del código, utiliza el arte para sensibilizarnos sobre cómo la IA afecta nuestras vidas. Por el valor de su trabajo, la doctora Joy ha sido publicada en importantes medios como Time, The New York Times, Rolling Stone y también en Vogue, Allure y People Magazine como modelo y activista. Es la protagonista del documental nominado al Emmy, Coded Bias, y es la primera mujer afrodescendiente en aparecer en la portada del Fast Company. Tiene un doctorado del MIT y ha recibido premios tan relevantes como la beca Rhodes, la beca Fulbright, el Morals and Machines Prize y el premio a la innovación tecnológica del Centro Martin Luther King Jr. La revista Fortune la llamó la conciencia de la revolución de la inteligencia artificial. Forbes, Bloomberg y el MIT la reconocen como una de las mentes más brillantes del planeta. Y sí, el futuro se ve mejor gracias a personas como ella. So I invite you to join me in creating a world where technology works for all of us, not just some of us. Los invito a este mundo en donde la tecnología sea mejor, no solamente en términos de inclusión Es y momento de cambio. sembrar el Auditorio Nacional con un emocionante aplauso para recibir a la mente que nos defiende, nos despierta y nos inspira mientras ilumina nuestro camino al futuro. Bienvenida a México Siglo XXI, doctora Joy Blomwini. Y para moderar este segmento, queda con ustedes Oso Traba. Dr. Joy, So nice to welcome see to you. Mexico. Bienvenida a México, Good. Joy. Hola, México. Feliz. Hola, México. Dr. Joy, what a pleasure to have Muchísimas you here. gracias, es un placer Before tenerte we con dive nosotros. into Y antes de ethics, entrar AI, a hablar de la ética de la can you IA, remember ¿puedes one story from your recordar childhood, alguna even anécdota de tu any of the many infancia, places you lived in? Because de you've muchos lived in sitios how donde has many vivido? places? Has vivido en muchos sitios. That shaped the Muchísimos. way you see Bueno, the world today. ¿qué ha formado la forma en la que ves el mundo I hoy? am the daughter of an artist Soy and hija a de un scientist. artista y I una was born in científica. Canada, Nací en Canadá and my family comes y mi from familia Ghana. viene de The Ghana. story that La shapes historia me, that I que think le about, da is forma actually when I was in high mi school. vida fue cuando My mom, estaba yo en being an preparatoria. Mi artist, mamá, was siendo una working on a artista, estaba beautiful trabajando alabaster en sculpture. una escultura de alabastro And I remember I would come hermosísima. home Y from recuerdo school, que llegué and I would just be de la escuela a la fascinated by the casa y beauty me of the fascinó la work as belleza she de su was doing trabajo it. conforme la estaba Then one day I esculpiendo. came home, Un día, and the llegando a la casa, alabaster sculpture la escultura de was alabastro broken. se había Now I had roto. plans on inheriting that piece, Y yo so tenía el I plan de had que me some la heredaran, questions, ¿verdad? Así right? que empecé a hacer And so I asked my preguntas mom y le pregunté a mi mamá, why the piece was broken. ¿por qué está rota And la what escultura? she told me was Y lo que me that contestó for fue, her, para the ella, process of el creation proceso was de more la important creación era más than the importante que creation la creación per itself. se.
Así que lo que ella aprendió al esculpir esa obra de arte era lo que la enriquecía a ella. Y esto, cuando yo empecé mi investigación, me ayudó. ¿Por qué? Porque yo estaba trabajando en proyectos más seguros y las personas me alentaron a no romper el alabastro, no empezar con algo nuevo. Pero no, dije, espérenme, yo tengo un trabajo seguro, pero después de haber visto a mi mamá destruir su obra de arte de esta manera, me dio a mí el valor para hacer algo similar y tratar nuevas cosas en el mundo del... Eres la tercera generación de una familia muy académica y tú eres la hija de artistas y científicos en MIT, Londres, Estados Unidos. ¿Cuándo recuerdas tú que fue la primera vez que te diste cuenta que la tecnología puede discriminar? Bien, como te comenté, vengo de una familia muy académica, estudié en el Reino Unido, estaba en mi maestría y pensé, aquí terminó todo. Después me llamó mi papá y me preguntó, ¿y después de aquí qué? Yo soy empresaria. Dije, pues yo soy empresaria y voy a empezar un startup. Y me dijo, ¿y qué tal con tu silla integrado? ¿Cómo? ¿Cómo que el otro siguiente? O sea, he estado estudiando universidades, becada, ya es suficiente, ¿no? Entonces decidí aplicar a una de posgrado. Me apliqué al Media Lab del MIT y me dieron la beca para ir. Fue el único lugar al que solicité la beca y me dije, bueno, si no lo intento, puedo decir lo traté. Me recibieron, empecé a trabajar en un proyecto de clase que era utilizar la visión de computadora. La idea era muy artística, entonces yo tenía un espejo y en el espejo quería verme yo como alguien que yo aspirara a ser así, que crea algo que se llame espejo de la aspiración, y tenía caras de gente como Serena Williams sobreimpuestas sobre mi cara para que yo me viera como la mejor de todas las épocas. Pero para hacer esto que funcionara, yo diría, bueno, sería maravilloso si yo estuviera exactamente en el mismo espacio del espejo que está mi cara, pero si yo me muevo un poquito, ya no está mi cara ahí. Y es cuando tomé la decisión de utilizar la visión de las computadoras y utilizar el software especial. Puse una cámara por encima del espejo para que atrapara mi cara y entonces la cara de Serena y la mía fueran una en armonía y se vería hermoso. Esa era la idea. Entonces, bueno, pues tuve un problemita al tratar de hacerlo. El software que yo estaba utilizando para que detectara mi cara, literalmente no detectó mi cara oscura, sino hasta que me puse una máscara blanca y de pronto detectó la máscara blanca, y cuando me quité la máscara blanca ya no detectaba el software mi cara oscura, y es cuando empecé a preguntarme, ¿las computadoras son neutrales? No son tan neutrales como yo esperé que fueran, porque, vamos, la razón por la cual yo quería hacer ciencias de computación y matemáticas es porque los seres humanos se complican la vida. Y yo dije, no, hombre, con las cifras estoy en el lado seguro, y con la tecnología también aquí no hay discriminación. Y de pronto estaba trabajando en un proyecto artístico que utilizaba visión de cómputo, ingeniería de software, y de pronto me confronté literalmente a no poder ser detectada por la cámara de la computadora. Y entonces empecé a preguntarme, a ver, ¿es solo mi cara que no detecta o es de alguna manera un patrón? Y entonces empecé a hacer investigaciones yo en MIT al respecto, y esta investigación demostró que no era nada más mi cara, sino que había un patrón mucho más profundo. Antes de hablar de tus investigaciones y de todo tu trabajo posterior, dices que entraste a estudios de posgrado, presentaste una solicitud, no esperabas realmente, no tenías mucha expectativa, pero entraste al mundo de la ciencia como una persona externa, una poetisa, una mujer de color. ¿Y cómo fue esto una ventaja? Yo creo que para mí el crecer en una casa llena de computadoras, mi papá es científico, así que cuando yo tenía 4 o 5 años me llevaba a su laboratorio y yo veía las células de cáncer, tenía computadoras gigantescas que me rodeaban por todos lados, la gente que estaba junto a mí tenía diferentes antecedentes haciendo cosas brillantes. Entonces, la forma en la cual crecí, siempre sentí que tenía el poder de explorar la ciencia,
de explorar el arte. Yo no me sentía como si yo fuera alguien de fuera, sino hasta que llegué a la escuela y empecé a voltear a todos los lados y dices, oye, tú eres una de unas cuantas así, quizá nada más unas cuantas mujeres ahí y quizá muchas pocas personas de color, etcétera. Yo realmente no lo vi como una ventaja, sino hasta que empecé a hacer las investigaciones que estaba haciendo y entonces me di cuenta que yo empezaba a hacer preguntas que no estaban preguntando otros compañeros de clase porque ellos no habían tenido esa experiencia. Así que, regresando a la codificación de la máscara blanca, si utilizas un software que funciona para tu cara porque vas a hacer una pregunta como la mía. Y entonces me di cuenta que mis experiencias de vida me abrían nuevas áreas de investigación. Y al empezar a ver a otros becarios que estaban viendo las limitaciones precisamente de la tecnología o la limitación de la inteligencia artificial, tenemos expertos también que empezaron a investigar esto y que de alguna manera habían escrito algoritmos, un premio Nobel. Meredith Presage escribió mucho de la inteligencia artificial. Todas estas son mujeres negras, así que para mí no era tanto que yo sintiera que era un outsider totalmente, sino definitivamente era una minoría. Eso sí, dejo decirte que cuando yo estuve en el MIT y empecé a hacer este trabajo, me desalentaron que hiciera investigación. La gente se preguntaba, ¿es inteligencia artificial? Tiene mucha matemática. Pues esta no está funcionando para mí. O sea, perfecto, no es problema si lo creen así. Pero también la gente empezó a decirme, si tú empiezas a hablar de sesgos y discriminación, quizá de hecho lo que vas a hacer es limitar tu carrera, tus posibilidades de carrera, así me dijeron. Y luego me hablaron de estudiantes del posgrado de pasado y me enseñaron los huesos de personas que habían tratado de hacer trabajo como el que yo estaba sugiriendo, ¿verdad? Y me dijeron, nosotros no pensamos que esta es una buena idea para ti para estudios de posgrado, así que de hecho platiqué con otros estudiantes de diferentes programas de posgrado que tenían una preparación similar a la mía, que habían visto los problemas tal y como yo los vi, y esto me alentó a seguir con la investigación. Algunas veces pienso que cuando uno no es la mayoría, lo que hace es analizar otros espacios que puedan tener este sentido de comunidad, a pesar de que no estén inmediatos a ti, puede ayudarte a tomar las decisiones. Y también hay que no permitir que nos desalienten las cosas. A mí me gusta la robótica, la tecnología, la programación, la codificación. Así que de pronto me sentí empoderada a seguir con mi investigación, a pesar de que no todo el mundo se viera como yo. La gente aquí y en América Latina sienten muchas veces que las puertas no se abren para ellas por quiénes son. Y en tu caso, tal vez no estaban cerradas, pero dices que te sentías desalentada. ¿Qué estrategias aplicaste tú para ayudar a la apertura de esas puertas? Yo creo que fue muy importante para mí el poder entender que no todos mis mentores tuvieran que verse como yo, ¿sí? Así que algunas veces, cuando uno está en un espacio donde quiere uno ver las cosas, lo más fácil es conectarse con las personas con las que te sientes familiarizado. Pero algunas veces las personas que te pueden ayudar más son las que tienen familiarización en el corazón o la mente y no en la apariencia. He tenido mentores increíbles que no se veían para nada como yo, para nada, pero que estuvieron dispuestos porque vieron el arduo trabajo que hice y vieron que yo tenía la curiosidad y que tenía la mente abierta y ellos me dieron una oportunidad. Así que creo yo que algunas veces lo que podemos hacer nosotros es hacer las cosas a la inversa y darnos la oportunidad. Y también hay que darles gracias a las personas. Muchas veces pueden estar equivocados. Lo importante es que tengan un buen sentido al hacer las cosas. Hay que ver nosotros cuál es la visión a largo plazo que uno que está tratando de lograr junto. Me llama la atención tu forma de ser. O sea, tú eres una persona muy, muy segura. Nada está más allá de tu alcance. ¿Y de dónde viene eso? ¿Y cómo podemos desarrollar la autoconfianza? Bueno, no siempre tengo gran confianza, ni siquiera en mi investigación. Tú me preguntaste la primera vez que yo sentí que había sesgo y discriminación, pero antes de llegar a la escuela de posgrado en el MIT, yo estaba en la licenciatura en el Instituto de Georgia de Tecnología.
tecnología y me acuerdo que entonces estaba trabajando con robots sociales y yo quería un robot que jugara Peekaboo, ¿se acuerdan? Como los niños que se tapan los ojos con los niños chiquitos. Quería que el robot hiciera esto y esto no funciona si el robot no te ve y mi robot no estaba viendo mi cara, entonces no podía jugar así a taparse los ojos con el robot. Esto fue en la licenciatura y yo no tuve mucho tiempo para terminar la tarea ahí. Tenía una compañera de clase rubia de ojo verde y entonces le di el robot, ella vio el robot su cara y lo logró hacer porque ella era rubia y el robot la detectaba. Y en ese momento no me sentí con las ganas de expresar esto abiertamente porque, vamos, yo no quería, digamos, mover las cosas, mover el avispero, porque sentí que me podría haber puesto en riesgo en ese momento, porque ya era tan difícil poder haber logrado llegar ahí en primera instancia que no quise hacerlo. E inclusive cuando estaba yo en el MIT, no empecé de inmediato con este proyecto. Hubo algunas otras cosas que yo estaba haciendo que se sentían un poquito más seguras. Así que sí me requirió de autorreflexión, tomar la decisión de ver si eso es lo que yo quería hacer o no. Y para ser honesta, el catalizador para mí fue en el año 2016, que fue año de elecciones, y en esa elección Donald Trump se convirtió en presidente y hay gente que creció conmigo en el sur de los Estados Unidos que estaban felices y luego había gente con la que yo iba a la escuela que se sentían devastados. Entonces he visto ambos mundos y me pregunté, en este momento donde yo tengo una plataforma para lo que quiero hacer en el MIT, ¿cómo puedo aprovechar yo el conocimiento, las habilidades que traía, así como la visibilidad de lo que está sucediendo de una forma significativa? Entonces dije, a ver, hay una razón para que me hayan dado estas oportunidades y estas oportunidades no es únicamente para desarrollarme a mí misma, sino también para ver cuál es mi deber hacer con otras personas. Estamos hablando de mujeres aquí y mujeres de color, gentes del sur global que quizá no tuvieron la oportunidad de ir a un posgrado en ese espacio, así que fue un reto que yo me impuse a mí misma. ¿Qué harías tú con tus privilegios que tienes ahora? Así que me llevó algo de tiempo el desarrollar la confianza. No creas que salí con la confianza y dije, vámonos algoritmo y ya no para nada. No, claro que no. Yo dije, ay, quizá alguien más lo vaya a hacer, alguien con más edad, con más títulos. Yo nada más buscaba quién más lo haría que no fuera yo y después me di cuenta que era claro que tenía que ser yo. Era mi trabajo. En tu libro Unmasking AI, hablas sobre esta mirada codificada. ¿Y qué quieres decir con esto? La mirada codificada es un reflejo del poder de poder dar forma a la tecnología. ¿Quién decide las prioridades? ¿Qué productos vamos a desarrollar? ¿Qué empresas vamos a crear? ¿Quién va a establecer las preferencias? ¿Quién va a estar ahí en forma predeterminada? Y también los prejuicios que están incrustados en la tecnología. Quizá no sabes nada de México y por lo tanto no incluiste a México cuando estabas desarrollando un producto. Así que con esto quiero decir yo cuando hablamos nosotros de la mirada codificada, o sea, cuáles son las perspectivas que dan forma a la tecnología. Entonces, hablaste de tu experimento con el espejo, fue algo amateur para ti, pero te diste cuenta que la inteligencia artificial comercial no estaba identificando tu rostro. ¿Y cómo sentiste? ¿Qué sentiste? Fue interesante, todo empezó con un proyecto de arte. Como te dije al principio, dije, a ver, bien, es un proyecto de arte, no detecta mi cara, quizá no es lo peor que puede pasar en el mundo, pero estaba viendo yo reconocimiento facial y para qué se utilizaba, así que en aquella época estaba yo experimentando. Y entonces se publicó un artículo en los Estados Unidos y decían que 117 millones de adultos en los Estados Unidos tenían su cara en una base de datos que podían buscarse utilizando reconocimiento facial con sistemas que ni siquiera habían sido verificados para ver si eran exactos. Así que dije, a ver, no es solamente un pequeño problema de investigación cuando literalmente tenemos departamentos de policía que utilizan esta tecnología que ha llevado a arrestos falsos. Y cuando empecé a explorar el tema,
me di cuenta que también había mucha controversia y conversación con respecto al sistema de armas autónomo legal. O sea, ¿qué sucede si tenemos nosotros un dron con una cámara y una pistola y un reconocimiento facial? Una cosa es si mi cara no se ve bien, así me encantaría verme como Serena Williams, pero eso no va a pasar ni en el espejo. Esta es una situación diferente a decir, por ejemplo, los militares están utilizando una visión de computadora para poder seleccionar a sus objetivos. Así que es terrible en formas múltiples. Si tú quieres identificar a una persona, cuando hablamos de gobiernos autoritarios y identificas a la persona equivocada, es un problema también. Así que hay costo por inclusión o exclusión. Así que cuando llegué al posgrado, más allá del robot que tapaba los ojos, empecé a ver yo estas tecnologías donde no eran nada más experimentos de laboratorio, sino aplicaciones en el mundo real, donde se jugaban cosas muy importantes. Las cosas están creciendo rápidamente y de alguna manera están peor. Y cuando te diste cuenta que estos sistemas comerciales no reconocían tu rostro y que las empresas estaban usando esto y también los departamentos de policía y otras instancias, ¿cuándo te decidiste tomar acción? Bueno, yo creo que primero mi mentalidad era ingeniero técnica porque fui capacitada como una científica en la computación y yo más bien lo veo como una perspectiva técnica. Así que al principio dije, bien, a ver, ¿por qué estos sistemas no están detectando mi cara? Y empezamos a ver nosotros cómo entrenamos a las máquinas para reconocer las cosas y utilizamos Machine Learning de datasets o conjuntos de datos. En este caso, los conjuntos de datos son caras. Entonces yo dije, bueno, si los conjuntos de datos son caras, el 80% eran de cara de tez clara y el 70% hombres. Entonces, ¿qué sucede? Que los conjuntos de datos están representados de las mujeres de tez oscura como yo. Entonces, al empezar a analizar estas tecnologías que están siendo utilizados en la aplicación de justicia a la policía, no nada más se trata de exactitud. Tenía que ir yo un paso más allá de mi capacitación técnica. No fue sino hasta el posgrado que empecé a pensar también acerca del impacto social que tenía la tecnología. Y hay una cosa muy importante que quiero decir aquí. Yo me había preparado muchísimo en la escuela hasta ese punto y la mayor parte de esto era educación de capacitación técnica, pero no ética. Así que la pregunta que me empecé a hacer es, ¿y tenemos realmente permiso para recopilar los datos de las caras de estas personas? Esa es la primera pregunta que me empecé a hacer. Los expertos senior dijeron, no te hagas esas preguntas porque vas a dificultar nuestro trabajo y no nos van a dar los conjuntos de datos ya. Si tenemos que tener aprobación de las personas. Así que tuve que hacer una autorreflexión muy profunda sobre qué es lo que se había normalizado en nuestro campo, que es si las caras que están ahí, si los datos están disponibles, ¿se tomaron con permiso o no? Así que para mí resultó una limitación. Vamos, yo me di cuenta que no estaba totalmente equipada para hacer las preguntas correctas porque la pregunta no era nada más que tan exacto es el sistema de reconocimiento facial, sino cómo podría haberse abusado con este sistema de reconocimiento facial. Y para tener uno perfecto de reconocimiento facial tendría que rastrear todo. Vamos, y obviamente si tú pierdes, por ejemplo, tu contraseña para poder accesar algo, cambias la contraseña para accesar algo, no lo va a poder hacer, pero si alguien tiene, digamos, tu imagen de la cara, no del dedo, sino de la cara, no tu huella digital, sino tu huella facial, puede ser muy valioso para otras cosas. Entonces, los datasets son los que entrenan los modelos y los modelos funcionan de determinada forma, pero reflejan los sesgos de la sociedad o los amplifican acaso. Excelente pregunta, porque con frecuencia cuando nosotros hablamos del trabajo de la justicia algorítmica, estamos viendo sesgos y yo digo, bueno, las máquinas pueden estar sesgadas, pero ¿han visto a la gente nada más? Hay problemas de sesgo también en la gente, así que muchas veces el argumento
realmente es bueno. Las máquinas únicamente son un reflejo de la sociedad. Lo que hemos visto nosotros en los datos cuando la gente prueba diferentes sistemas es que van más allá del sesgo social. Les voy a dar un ejemplo de lo que me refiero. Ahora tenemos el sistema de inteligencia artificial generativa. Podemos decirle, muestras una imagen de una gaviota, o de un juez, o de un académico. ¿Qué tipo de caras cree que van a elegir como juez o académico? Tu cara, tal vez tu cara sea la que elijan, ¿no es así? Algunas personas en los Estados Unidos dirían que no. Claro, todo depende de dónde venga el sesgo, pero cuando decimos, muéstranos la cara de un criminal, muéstranos la cara de un terrorista, muéstrame la cara de un trabajador. De pronto había diversidad en los conjuntos de datos. Ahí estaba escondida por algún lugar. Lo que estábamos viendo nosotros era una sobrerepresentación, una subrepresentación. Así que, por ejemplo, en los Estados Unidos, las mujeres más o menos son el 40% de los jueces, pero cuando utilizaban los sistemas de IA, produjer y les pedían que hicieran la imagen de un juez, la mujer tenía una representación como mujer del juez de menos de un 6%. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo nosotros que la tecnología del futuro, de hecho, nos está llevando nuevamente a la discriminación del pasado, quitándonos la humanidad del presente. Y esa es la razón por la cual yo veo a estos sistemas de IA no como un espejo, sino como un caleidoscopio de la distorsión. Para algunas personas es difícil imaginar o contextualizar cómo estos sistemas afectan a estas personas que están aquí en el presente, en la vida real. ¿Tienes ejemplos de cómo esto sucede hoy? Claro que sí, uno de los ejemplos es la contratación. Cada vez más los sistemas de ellas se están utilizando para poder clasificar los currícula. Así que tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la detección de la cara con la máscara blanca. Por lo menos yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo, pero cuando se trata de buscar empleo, nunca te llamaron, pero no sabes por qué no sabes qué pasa ahí. Otra área en la que yo creo que también es muy importante verlo es cuando se trata de utilizar la IA en el sector salud. Lo que quiere la IA es ayudar, pero algunas veces lo que está haciendo es reforzar los sesgos, o sea, dándole un diagnóstico equivocado a la gente o transcribiendo lo que se le dice al doctor. Por ejemplo, uno puede de hecho decir que un paciente dijo algo que no dijo a la hora de transcribir la entrevista. Así que debemos de ser mucho más cuidadosos en probar los sistemas en el sector salud, en particular aquellos que están capacitados en inglés. Si alguien está escuchando alguien que habla inglés como segundo idioma, las tasas de error de la inteligencia artificial a transcribir cosas, si no es el primer idioma el inglés, son mayores. ¿Cuáles son algunas implicaciones en el sector educativo? En el frente de la educación, una de las cosas que hemos visto nosotros con el uso de la inteligencia artificial, de hecho, es cómo se impacta el resultado del aprendizaje. Por ejemplo, si tenemos una situación donde las personas dependen demasiado de los sistemas de inteligencia artificial, yo era atleta, si yo no entreno, no voy a tener la musculatura que necesito. Así que si tenemos una generación de estudiantes que pasan en la escuela donde la IA se está utilizando y hay presión a utilizarla porque los pares la usan, si sus pares la usan, acabo de hablar con una amiga mía, por ejemplo, que es maestra y permiten la IA en la escuela. Los estudiantes que utilizan la IA, todos sacaron 10 de calificación, perfecto, pero los que no la tuvieron. Sin embargo, creo que quien no utilizó la IA tuvo mejores resultados porque aprendió mejor en realidad. Así que no hay que depender demasiado en la IA ni en sus sistemas, porque esto podría llevarnos a perder conocimiento central. En países como México, con enorme inequidad, importando tecnología de otros países como Estados Unidos, Asia o Europa, ¿cuáles son los riesgos que estamos tomando si no cuestionamos esas tecnologías importadas? Extraordinaria pregunta, y regresamos nosotros a la representación. Tal y como estábamos platicando del contexto del sector salud, imagínense que tiene una empresa que tiene imágenes de diferentes padecimientos médicos, pero no tienen imágenes que realmente representen a tu población. Entonces hemos visto con el cáncer de piel, por ejemplo, por lo general las personas con piel más oscura, cuando los
practican es mucho después que los de piel clara. Tenemos sistemas de IA que no están entrenados en color de la tez. Así que probablemente estamos importando algo que pensamos que es útil, no tenemos tantos doctores, pensamos que lo podemos resolver con la IA. Sin embargo, si los datos de insumo con los que se capacitó la IA no tienen a la población que quieres ayudar, a pesar de que tú pienses que estás haciendo algo bien, estás mandando paracaídas con los agujeros. Así que es importante que nosotros siempre nos preguntemos si lo que nos ofrece el software realmente satisface las necesidades de la comunidad a la que yo luego dar servicio. Y también nos ofrece la oportunidad de crear sistemas representativos con conjuntos de datos que representen a la comunidad donde vamos a trabajar. Cuando hablamos de la hiperlocalización de datasets, esto es absolutamente importante. Por supuesto, y te da una ventaja no únicamente dentro de este mundo cósmico de cualquier cosa que pudiera recopilarse en línea, sino tenemos algo que es mucho más específico. Mucha gente ahora usa ChatGPT o Gemini y están entrenadas con los mismos datos occidentales y lo tomamos como universal. Cuando vemos empresas que hacen lo mismo a nivel local, entonces podemos empezar a darle servicio a la población mejor. Claro que sí, hay un documental que tenemos que se llama Coded Bias o Sesgo Codificado. Estaba en Netflix hace 4 años y ya está haciendo un recorrido mundial. Y cuando yo estaba en Ruanda, por ejemplo, con el tour mundial de esto, estuve platicando con algunos empresarios que estaban utilizando sistemas de IA para diferentes contextos en África. Hay una empresa que se llama Forward Line y ellos habían empezado con una solución de SMS para darles a los agricultores alguna información de manera que ellos pudieran tener mejores cosechas. Al principio empezaron en inglés, pero se dieron cuenta, oye, tenemos todos estos datos de entrenamiento que pueden hacerse en lenguajes locales, así que pudieron ampliarse a 100 idiomas locales también esta información para tener un sistema de IA en su idioma local y poder utilizar todo el aprovechamiento de esto. Esto es algo que, por ejemplo, Gemini no hubiera podido hacer, y sí lo pudo hacer la inteligencia artificial. Cuando se trata, por ejemplo, del término de financiamiento, hay gente que no está en instituciones financieras típicas, sino que hay otras tecnologías que yo vi en Cabalí cuando fui allá en África, y hay otras tecnologías financieras que permiten que la IA evalúe el crédito de una manera diferente. Así yo creo que el enfoque local es lo que hace la diferencia, porque de hecho tienes un contexto. Me han pedido que permita que los intérpretes te puedan seguir el paso. Entonces, estamos hablando de este entorno físico y algunos otros aspectos de los datasets o conjuntos de datos, pero cuando se hace este entrenamiento con la idea occidental o asiática o etcétera, es diferente de los datasets en los que están entrenándose. Entonces, ¿qué estamos pasando por alto si lo mandamos a unos años al futuro? ¿Qué ocurre con nuestras culturas si no hacemos esto? Excelente pregunta. Justo pensaba sobre esto ayer. Fui al Museo de Antropología, que déjenme decirles, maravilloso. La pasé increíble visitando las diferentes salas. Es maravilloso su museo. Y va a ir a Teotihuacán mañana a un globo. Así es que estás tomando enormes riesgos. Y dije, wow, en los Estados Unidos el sistema no funcionó de educación porque hay tantas cosas que desconocía de la rica cultura de ustedes, y me di cuenta ayer. Pensé en esto desde la perspectiva global. Yo quería aprender de México y de pronto me voy a un sistema que no tiene este rico contexto cultural. La visión de México va a ser sumamente limitada, pero no únicamente yo, sino las generaciones futuras. Cuando estuve platicando con un colega de Kenia,
su hijo tiene un nombre muy específico y le pregunté a ChatGPT qué significaba el nombre. Y la definición del nombre era equivocada. Así que, de hecho, la mamá le dijo al hijo, no, esto está mal. Lo que realmente significa tu nombre es esto. Pero el hijo dijo, no, mamá, espérame, eso no quiere decir. ChatGPT dice otra cosa. Mi nombre no quiere decir lo que tú dices. Sin embargo, si tuviéramos nosotros un sistema de inteligencia artificial más consciente de la cultura, por ejemplo, los nombres, podría ser parte de un contexto compartido para poder entender mejor. Parece que el acceso a IA es universal, pero todavía está limitado a los privilegiados. ¿Cómo podemos construir sistemas de IA al servicio de todos? Yo creo que tenemos que tener intención de hacerlo. Con frecuencia me doy cuenta que existe una narrativa que dice, si la tecnología está disponible, la gente la va a empezar a utilizar o va a tener acceso a la misma, sin antes pensar nosotros de dónde van a obtener el acceso o cómo lo harán. Será en bibliotecas locales, por ejemplo, pudiera ser en centros comunitarios donde la gente llegue para algo y de pronto se den cuenta que tienen acceso a algo más. Cuando trabajé en Etiopía sobre enfermedades tropicales olvidadas, una de las cosas que se me pidió que hiciera fue desarrollar tabletas de Android para poder desarrollar la forma de poder hacer campañas de salud con la población, y al hacerlo, cuando trajimos a los trabajadores de salud, tuvimos la oportunidad de presentar a los trabajadores de salud estos nuevos sistemas que van a utilizar. Otro tipo de ejemplo que he visto yo en términos de introducir la tecnología en otros espacios es asociarnos con belleza, con reinas de belleza o gente que va al salón de belleza. Por ejemplo, esta fue un área definitivamente donde la gente iba ayudar a la gente, y a través de trabajo en salones de belleza tenían puntos de acceso a la gente para poder acceso de información acerca de la tecnología. Hay que pensar a dónde va la gente y lo que hace para ofrecer el acceso ahí y así aprovecharlo al máximo como un punto de entrada. Desde el punto de vista de las políticas, ¿cómo un país como México puede, digamos, puede ayudar? Hay una mosca aquí. Pero bueno, ¿cómo un país como México puede ayudar a darle forma a la IA? Yo creo que una de las formas es ofrecer una visión alternativa de lo que es la inteligencia artificial, para quién es y quién le da forma en términos generales. Por ejemplo, platiqué con una persona hace unos días sobre, ya que tenemos sistemas hoy en día de inteligencia artificial generativa, podemos hacer deepfakes, así que me puedo conectar en línea y ver una versión tuya que no seas tú. ¿Ha sido clonada? Probablemente me han clonado, no lo sé. Yo sí he sido clonado. Bueno, no es algo que haya visto explícitamente, pero probablemente sí. Y justo México pudiera liderar diciendo cómo son las métricas, cómo es el deep cloning o el deep fake. O también hay que pensar, cuando hablamos nosotros de la herencia cultural y la historia de ustedes, cuáles son los derechos, cuáles son las cosas con las que vemos, no únicamente dar datos, sino los creativos, los escritores, los pintores, de hecho, también están aportando algo con su contribución al mundo, porque una de las cosas sorprendentes de la IA es que remezcla precisamente lo mejor que hemos visto de la humanidad, en particular cuando se trata del arte. Así que yo creo que México pudiera ser líder en términos de derechos creativos y artísticos. Como dices, eres la hija de arte y ciencia y estudiaste diciendo, es un juego de números, pero eres una artista, eres una poetisa. ¿Qué es lo que el arte y la creatividad nos puede dar para mejores sistemas de IA? Yo creo, como científica, con frecuencia lo que estoy haciendo es buscar respuestas, y como artista, mi tendencia es enfocarme más hacia las preguntas. Así que yo creo que la curiosidad de expresión creativa, de un mundo creativo, nos puede enseñar no únicamente a enfocarnos en llegar a una solución, sino preguntar preguntas más amplias. ¿Qué sí? ¿Qué nos falta? Y
Al ser empresaria también me lleva de un lado a otro. Esta es la visión, esta es la idea, esta se ejecuta así, pero por lo general yo he encontrado que he podido hacer la contribución más importante de todas, no porque me enfocara tanto en lo que es el problema técnico, sino más bien porque hacía preguntas mucho más amplias respecto a la humanidad, y creo yo que esto es lo que el mundo creativo y los creadores nos pueden enseñar cuando hablamos de tecnología, que en última instancia el corazón mismo de la computación es la humanidad. Sin duda has hecho enormes contribuciones, doctora. Pero todavía tenemos muchísimo por avanzar y tan solo luce más amplio y más complejo. ¿Cómo evitas la desesperación? ¿Cómo evitas ese sentimiento de que todo tu trabajo y tus esfuerzos es una gota en el océano de un problema enorme? Creo que parte de esto es que he visto que nuestro trabajo cambia el mundo y he tenido la fortuna de esto, no sé, Amazon, IBM, Microsoft, todos empiezan a vender el reconocimiento facial, la procuración de justicia. Así que para mí no es únicamente la pregunta, ¿podemos hacer una diferencia? Sino cuando compartes tu historia, cuando usas tu voz, debes de ser capaz de inspirar a otros a hacer lo que estás haciendo. Así que para mí, cuando me veo pues desalentada por algo, veo todos los avances que hemos logrado y esto me da esperanza. Y también, al visitar diferentes países, estuve en la Universidad de Oxford, por ejemplo, y antes de eso estuve en Oxford, Mississippi, en el sur de los Estados Unidos. Mi papá fue profesor ahí, yo fui ahí al kindergarten el primer año. Y cuando nosotros llegamos a Mississippi, hablé con niños de kindergarten el primer año y estaban aprendiendo a codificar y tenían tantas preguntas que hacerme, y después les mostramos la película en una librería pública local. La biblioteca pública era donde me llevaba mi hermano. Y ahí es donde veíamos nosotros los shows públicos y los trucos de mágicos. Y de pronto la gente, los niños estaban hablando de un sesgo codificado y estaban comprometidos en la conversación y preguntándonos qué significaba esto para su comunidad. Cuando me di cuenta cuántas personas estaban tratando de crear un mundo donde la tecnología realmente nos sirviera, esto me da a mí esperanza e inspiración. Y cada vez que tengo un poco de desaliento, pienso en ello. Tengo dos chiquitos de 8 y 10 años y batallo muchas veces tratando de introducirlos. Bueno, ¿qué digo? Ellos ya lo dominan, pero me pregunto si les estoy dando las claves hacia algo desregulado y fuera de control. Es decir, ¿cómo debemos abordar esto desde el punto de vista de los padres y madres? Mi hermano y yo de alguna manera ayudo a mi hermano a crear a su hija, que es mi sobrina, y de ahí viene mi experiencia. Creo que es importante pensar en el impacto a largo plazo de la tecnología. Sí, ya ahí sigue la mosca, ya la vi. Bueno, ya hay que pensar hacia dónde van los datos. Creo que vale la pena cuando los hijos llegan a casa y están haciendo algo con ella en la escuela, que de alguna manera les pregunten qué están haciendo con esos datos que les están proporcionando los niños en la escuela, cómo están utilizando esto no únicamente para este año, sino también para futuras predicciones o rastreo de información. Creo yo que definitivamente hay una necesidad de salvaguardar los datos de nuestros niños, no únicamente con los datos que se están generando cuando utilizan sistemas de IA, sino también la información biométrica. Nosotros estamos viviendo en la generación de los nativos de IA. Los IA nativos empiezan hoy en día a gatear. Y la forma en la que los equipemos para entender, oye, mi voz de niño tiene un valor. Mis decisiones tienen un valor. No debo de permitir que me escaneen todo, por ejemplo. Estas son algunas de las cosas que creo que son importantes en particular. Por ejemplo, para mi sobrina. O sea, los niños que creen en esa generación tienen que tener esa conciencia. Y la otra cosa que es importante, no tiempo de pantalla. O sea, hay que ser creativos fuera de la pantalla.
no solo con el tablero. Mata una mosca, por ejemplo, como tú, o haz algo diferente, pero no únicamente la pantalla. We mentioned you're a poet, and I have one last question, but before we get to that Doctora, last mencionamos question, que es una poeta, you mentioned pero you'd like to read antes de one esto or two of your mencionaste que poems, queríamos including leer your uno o book. dos de los poemas, Yes. incluyendo el libro. would you be so Sí, kind? If serías the tan audience amable. would like to Si el hear. público quiere oír, Yes. ¿quieren oír que lean? Okay. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Adelante. So this first Bien, poem este is primer called poema Unstable se Desire. llama El deseo inestable. And I wrote it when Y I lo started escribí seeing cuando so much empecé hype a and ver excitement tanta about what emoción de la AI could gente do, por lo que but podría not hacer as la much IA, conversation pero no tanta on the conversación limitations respecto of a sus AI. You ready? limitaciones. ¿Están listos? Lista. Lista yo. All right. Bien, Unstable el desire. deseo inestable. Prompted to competition. Where be Ante the la guardrails now? competencia, ¿dónde estarán Threat los and sight límites will ahora? might make right. ¿Dónde podríamos tomar las Hallucinations decisiones correctas? Las taken as prophecy. alucinaciones tomadas como una profecía, Destabilized la on a middling desestabilización en una to jornada outpace, para to open chase, ganarle a las to claim cosas, una carrera supremacy, to reign para decir, esta es la indefinitely. supremacía, el Haste reino and definido. haste, control La altering deletion. apresura, controlando Unstable la desire lesión. El deseo remains inestable permanece undefeated. siendo algo The que no es fate of vencido. AI El futuro de la IA uncompleted. todavía no se ha Responding terminado. with fear, Respondiendo con responsible temor. AI beware. Cuidado, Prophets hay que ser ensnare responsables con la IA. people Los still profetas dare dicen que la gente to estará believe ahí our para poder humanity creer a is la more than humanidad. neural nets Esto es más and que únicamente transformations unas of collective transformaciones de usos more than data colectivos, and más que errata, datos y more than errata, transactional más que transacción, diffusions. más que difusiones Are we not transaccionales. transcendent ¿Acaso no beings estamos trascendiendo bound nosotros como in seres transient forms? que tienen Can this diferentes power formas? be ¿Puede guided este with poder care, estar guiado con augmenting cuidado, delight aumentando alongside la vida a lo economic largo destitution? de la destitución Temporary económica? band-aids cannot hold the Bandas wind temporales no when the pueden task sostener el ahead viento si is las to tareas en un transform futuro the son las de atmosphere transformar of la innovation. atmósfera de la innovación. Beautiful, doctor. Hermosísimo, One last question, doctora. Y una Dr. última pregunta para usted, If you could doctora. write Si usted a pudiera message in the escribir sky un for millions of mensaje people en to el see it, cielo para what que would it millones de say? personas lo What would it leyeran, say? ¿cuál sería What este would it say? mensaje? ¿Cuál Maybe you can sería el write it in the hot air mensaje? balloons tomorrow. Podría escribirlo mañana say, en el globo "Never stop aerostático dreaming." mañana, pero mi And I say frase es that nunca not dejes de in soñar. that, Y lo you know, digo pie in the sky kind of no way, but como un for me, sueño when nada más, no. people Para mí, cuando doubted las my personas ability to dudaban even de mi capacidad de understand or inclusive learn AI, entender o aprender I IA, believed in myself and yo I creí en believed mí in the misma dream that I y was creí en el capable sueño de que yo of tenía la making a capacidad de real hacerlo, contribution. que When podía people ser una told me, contribución "Don't go real. up Cuando la against gente me dijo, Amazon, no te don't vayas go up contra against Amazon, trillion-dollar no te vayas tech contra una companies, I empresa still tech believed de in myself trillones and de had dólares. the Yo dream seguí that we creyendo en mí could make misma a y tuve el sueño de que difference, and podríamos also had hacer the una dream diferencia. that Y there también were tuve el companies sueño that were de que había willing empresas to que estaban develop dispuestas a AI in a different desarrollar way, IA and that en was forma also diferente. true. Y And so esto I think as we sucedió. get older, Así right, we're que told, conforme throw away the crecemos, art, por throw away the favor, poetry, no focus dejen el on the arte, no dejen la technical things, poesía. right? Y no se Limit your enfoquen nada más en lo dreams bit técnico, by no bit. limiten And sus it's because sueños. I continue Y es to dream gracias that a I que have yo a national continué best-selling soñando. book, Tengo that un we had a bestseller documentary nacional on ahora Netflix y hay for un hundreds of documental en millions Netflix of donde people to han visto see. cientos And so millones de I would personas encourage su you, contenido. especially now, Así que los when it aliento en feels like the especial world can be hoy, full cuando of se siente que el nightmares, mundo to puede keep estar pushing lleno de for your dreams. pesadillas. Sigan sus sueños. Dr. Joy, it's been a Doctora privilege. Joy, Thank you ha for your sido un work. gran Thank you for privilegio. being here with Gracias us por in su Mexico. trabajo, por Thank you for estar con being nosotros our en México. algorithmic Wonder Woman. Gracias por ser la And you're mujer welcome back in maravilla Mexico anytime. algorítmica. Un aplauso para la Bienvenida doctora para México Joy cuando quiera Buonamuini. regresar. Thank Y un you, fuerte doctor. aplauso para la doctora Joy Ontuanguini. Yes.